mis hijos se negaron a asistir al funeral de mi esposo. Una semana después, recibí una carta de mi esposo. A pesar de haber sido bendecidos con hijos llamados Joshua y Eason, se apegaron demasiado a Susan, quien les había llenado la cabeza con falsedades, lo que los llevó a descuidar a sus padres. Algún tiempo después de que Susan, Joshua y Eason fueran expulsados de la casa, George falleció repentinamente. Cuando le informé a Joshua por teléfono, su respuesta fue increíble. Tu papá falleció. Deja las cosas del funeral a ti. Mamá, no quiero ver la cara de quien nos echó. Sí, y lo estamos pasando muy bien aquí, así que no nos molestes. Simplemente dígales a los familiares que no podemos asistir por motivos de trabajo o algo así. Me quedé estupefacto. Una semana después del funeral, recibí una carta de George dirigida a mí. Cuando lo abrí, decía: por favor lea esto sin que nuestros hijos se enteren. Mientras seguía leyendo, me sentí abrumado por la emoción. Susan, que había pisoteado nuestra vida familiar con zapatos sucios, y Joshua y Eason, que se negaron a asistir al funeral de su padre. No dejaré que esto termine así. Mi nombre es Alice, ama de casa de 54 años y empleada de tiempo completo. Conocí a George en una fiesta de bienvenida para nuevos empleados de nuestras empresas asociadas. A pesar de ser un bebedor ligero, no pude rechazar el alcohol que me ofrecieron y terminé sintiéndome mal por beber demasiado. Mientras me acurrucaba en un asiento de la esquina buscando una oportunidad para irme, George me vio, entabló conversación y consiguió un taxi para mí. Luego me tomé un día libre para agradecerle en su oficina. Se sorprendió al verme durante su descanso. He venido hasta aquí solo para darte las gracias. Eres muy concienzudo. Nos hicimos amigos, empezamos a salir y finalmente nos casamos. Ambos, George, que creció en un entorno complejo, y yo, que perdimos a mis padres cuando era niño, anhelábamos una familia cálida. Estábamos seguros de que podríamos ser felices juntos. Pero vivir juntos trajo una agitación inesperada debido a la hermana de George, Susan. Antes de la boda, traté de saludar a Susan, pero ella estaba demasiado ocupada para reunirnos. Entonces nuestro primer encuentro fue en la boda. Dado que los padres de George habían fallecido, fue una ceremonia sencilla con amigos y familiares. Susan se destacó de varias maneras. Con un vestido blanco puro que enfatizaba su escote en una boda y luciendo mucho maquillaje como una actriz de teatro, apestaba a perfume. Intenté no mostrar mi disgusto, pero Susan se dio cuenta o no le agradó desde el principio. Ella no me saludó y se burló de mí. George, ¿no pudiste encontrar a alguien mejor en tu lugar de trabajo? Una Jane tan sencilla como cuñada es vergonzosa. Vamos, hermana. Bueno, tal vez ella le convenga, señor súper serio. George parecía dispuesto a enfrentarse a Susan, pero una pelea entre hermanos el día de la boda parecía un mal augurio. Estoy bien, vamos a prepararnos. Forcé una sonrisa y llevé a George al personal. Esa fue nuestra terrible primera impresión, pero no le di mucha importancia, esperando reunirse solo en eventos familiares ocasionales. Sin embargo, la situación pronto dio un giro drástico. Después de un matrimonio breve debido a la infidelidad de su marido, Susan inesperadamente se mudó con nosotros. Mi ex se fue y yo también quiero mudarme. Nuestros padres vendieron su casa cuando me casé, así que no puedo volver con mis padres. ¿Puedo quedarme en George Place por un tiempo? George estaba visiblemente frustrado con la llamada de Susan. En serio, ¿por qué no alquilas un apartamento? Tienes mucha pensión alimenticia, ¿verdad? Déjame quedarme hasta que encuentre un lugar agradable. Quiero tomarme mi tiempo para elegir, no conformarme con una casa en ruinas como ustedes. Pero tiene 20 años. En realidad, incluso si tuviera un patio y un garaje, no lo necesitaría lo suficiente. Su terremoto reforzado y remodelado. Solo alquila un apartamento por semana. Bromear. Hablas muy en serio. Estaré allí este fin de semana. Mi contrato de arrendamiento ha terminado. Al final, Susan apareció con sus cosas y se instaló sin preguntar. El principal problema fue su falta de conciencia de que nosotros la estábamos cuidando. Susan actuó como si fuera su propia casa, lo que nos causó a George y a mí una angustia considerable. Susan salía todas las noches, dormía hasta tarde y luego pasaba el resto del día descansando en el sofá de la sala, jugando con su teléfono o mirando televisión sin pensar. Esta rutina continuaría hasta que ella volviera a salir. Después de la cena, a veces me tomaba un día libre y me quedaba en casa, así que sé que esta era su rutina diaria. Cuando llegaba a casa cansada por la noche después de un día completo de trabajo, Susan me preguntaba en tono insatisfecho: «Oye, ¿ya está lista la cena? ¿Cuánto falta para que esté hecho?» «En unos 30 minutos. ¿Así de largo? Date prisa. ¿Quieres?». También hacía comentarios sarcásticos sobre mi limpieza, diciendo cosas como: «¿No eres muy bueno en esto o estás tomando atajos?». Comparto las tareas de limpieza con George, ¿sabes? Él también está cansado. Como esposa, deberías hacer todas las tareas del hogar. No quería quejarme con George sobre Susan y empeorar su relación entre hermanos, pero finalmente él notó mi creciente infelicidad.
Cuando George preguntó y le conté sobre el comportamiento de Susan, se puso furioso. Escucha, Susan, no te atrevas a traspasar tus límites. Eres solo un invitado aquí. Oh, solo estoy diciendo lo obvio, respondió Susan con indiferencia, y empieza a contribuir a los gastos del hogar. Todavía estoy en shock por la trampa de mi marido. ¿Cómo puedo trabajar en este estado y me quieren cobrar? Puedes permitírtelo. Con la pensión alimenticia de 100,000 pesos que recibiste, tienes suficiente dinero para comprar ropa y salir a beber. No necesito que mi hermano me diga cómo gastar mi dinero. Con Susan actuando así, tanto George como yo estábamos exasperados. Mi sueño de una vida matrimonial feliz se había convertido en una pesadilla gracias a Susan. George y yo queríamos tener hijos pronto, pero tal vez debido al estrés por Susan, simplemente no estaba sucediendo. Estábamos hablando de hacernos un chequeo cuando descubrí que estaba embarazada en nuestro 4º año de matrimonio. Lágrimas de alegría corrieron por nuestros rostros. George aprovechó esta oportunidad para sugerirle a Susan que se mudara. Susan va a necesitar más espacio cuando nazca el bebé. Tal vez sea hora de que te mudes a tu propio lugar. Entonces Susan se volvió hacia mí y le preguntó a Alice, ¿qué vas a hacer con el trabajo? Planeo volver a trabajar después de un año de baja por paternidad. Bueno, puedo cuidar al bebé. ¿Qué? No. Estamos planeando usar la guardería. ¿No sabes que por aquí todo está lleno? Después de preguntar en la oficina de la ciudad y preguntar a otras mamás en el trabajo, descubrí que incluso las guarderías sin licencia tenían una lista de espera de más de un año. Mira, te lo dije. Unos meses más tarde, cuando mi barriga comenzó a mostrarse, Susan dijo con aire de suficiencia, cuidaré al bebé hasta que consigas un lugar en la guardería. Te lo debo y lo haré gratis. Será difícil para sus finanzas si deja su trabajo correctamente. Después de discutirlo, George y yo aceptamos de mala gana dejar que Susan ayudara. Sinceramente, estaba muy ansiosa. Pero, sorprendentemente, Susan cuidó muy bien a nuestro recién nacido, Joshua. Se preparó bien buscando información sobre cuidado infantil en línea, se encargó de sus comidas y necesidades diarias e incluso lo llevó a parques y centros comunitarios. Se dedicó a Joshua. Era evidente lo mucho que Joshua adoraba a Susan. Incluso después de que nuestro segundo hijo, Ethan, naciera 2 años después, la dedicación de Susan no cambió mientras George y yo estábamos ocupados con el trabajo. Estábamos agradecidos por lo mucho que ayudó con los niños. Pero a medida que los niños crecieron, empezaron a evitarnos cada vez más abiertamente. Joshua, Ethan, ¿quieres ir al parque de diversiones a fin de mes? No, vamos con Susan. ¿Qué tal si salimos a hacer una barbacoa por el cumpleaños de Ethan? Mencionaste que querías ir antes. Bien, Susan ya nos llevó a un elegante lugar para hacer barbacoas para mi cumpleaños. Íbamos a un restaurante de sushi de alto nivel. No puedo esperar. George y yo nos sentimos desgarrados al ver a nuestros hijos tan entusiasmados por pasar tiempo con Susan. Incluso después de que Joshua y Ethan comenzaron la escuela primaria, estábamos agradecidos con Susan por pasar tiempo con ellos durante nuestros días de trabajo. Incluso los fines de semana, cuando George y yo estamos en casa, Joshua y Ethan permanecen cerca de Susan. No intentan hablar con nosotros y actúan como si no importara si estaban allí o no. Jugar y salir con ella empeoraron a medida que Joshua crecía. Mostraba descaradamente su disgusto, nos ignoraba o incluso chasqueaba la lengua cuando intentábamos hablar con él. Una vez, Joshua empezó a comer mientras jugaba con su teléfono, y cuando lo reprendí, me miró y me gritó, «Cállate, anciana». Por un momento no podía creer lo que oía. Hombre, hubiera sido genial si Susan fuera nuestra mamá. Ella siempre nos da dinero y nos lleva a lugares. Sí, totalmente. Nacer de padres como los nuestros fue un fracaso total. Sus palabras me sorprendieron, pero traté de mantener la calma mientras respondía. Susan no trabaja a pesar de estar sana, no contribuye económicamente y solo gasta la pensión alimenticia de su exmarido. Así que ese es un estilo de vida al que aspirar, dijo Joshua, luciendo soñador. Pero Susan nos crió bien. Quejarse de ella parece raro. Sí, ustedes realmente no querían tener hijos, ¿verdad? Que, lo sé. Susan nos dijo que nos tenía solo porque era necesario. Eso no es cierto. George y yo siempre quisimos tener hijos. Susan se ofreció a ayudar hasta que encontráramos guardería. Estaba desesperada en mi negación. No puedo creer que me dijeras eso. Joshua sonrió ante mi voz ahogada. Ustedes siempre son tan molestos, diciéndonos que hagamos la tarea, diciendo que jugamos demasiados juegos. Sí, Susan lo entiende. Ella dice que está bien no hacer la tarea e incluso se queda despierta con nosotros jugando hasta el amanecer. Respondí bruscamente, molesto. Susan no tiene ninguna responsabilidad por su futuro. Tu papá y yo decimos estas cosas porque estábamos preocupados por ti. Incluso si eso significa que nos odiarás. Sí, claro. Simplemente estás celoso porque eres cercano a Susan. Qué estúpido. Quizás no deberías haber dejado que ella nos cuidara. Sentí ganas de llorar. Al levantar la vista, vi a George parado en la puerta,
con los puños temblando. ¿Con quién crees que estás hablando? Hola, papá. ¿Trabajar hasta tarde otra vez hoy? Debe ser duro. Sí, por un salario tan miserable. Eso es muy cierto. Los chicos rieron burlonamente, dejando a George sin palabras. Finalmente hablas con nosotros y es para burlarte de tus padres. George, deja de ser tan ruidoso. Susan gritó mientras bajaba de su habitación y aparecía en la cocina, encogiéndose de hombros con molestia. Enfadarse por lo que dicen los niños es muy inmaduro. Es porque los mimas que son así. George explotó. He tenido suficiente. Salir. Ahora. ¿Qué? He sido amable con mis sobrinos y este es el agradecimiento que recibo. Si vas a quedarte, entonces paga. Susan hinchó las mejillas. Bien, me iré. ¿Feliz ahora? ¿Qué? Susan, ¿realmente te vas? De ninguna manera. Susan rápidamente aceptó, fue a su habitación a empacar sus cosas en una maleta y bajó hasta la entrada. Pongo mi ropa en cajas. He hecho arreglos para la mudanza este fin de semana. Déjalo hasta entonces, ¿vale? Susan, ¿realmente vas a ir? Sí, cuidarse. Ella sonrió a Joshua y Isen cuando la acompañaron hasta la puerta y luego se fueron. Pero ya era demasiado tarde para cerrar la brecha entre nosotros y nuestros hijos. Cuando eran adolescentes, Joshua y Isen se volvieron más rebeldes. Joshua dejó su trabajo al mes de comenzar después de la escuela secundaria. Y 2 años más tarde, Isen hizo lo mismo y dejó su trabajo después de unos días. Se jactaban de haber iniciado un negocio juntos y se involucraron en negocios dudosos, gastando dinero de trabajos ocasionales en una sola noche. Después de una gran pelea, George los echó de la casa. Cuando consigas un trabajo, vuelve. De ninguna manera. Bueno, alguna vez volveremos a este lugar. Y entonces Susan, que había agitado a nuestra familia y a los hijos en los que ella influía, Joshua y Isen se fueron. Y volvimos a ser solo mi marido y yo. Me preocupaba cómo les iba a Joshua y Isen, pero sin que los tres causaran el caos. Di un suspiro de alivio. A finales de ese año, cuando estaba a punto de salir del trabajo y regresar a casa, recibí una llamada de un colega de George. ¿Eres Alicia? George se desplomó en el trabajo, que actualmente recibe tratamiento en la UCI del hospital de la ciudad. Entiendo. Iré allí de inmediato. Sentí que estaba a punto de entrar en pánico, pero me ordené calmarme y conduje hasta el hospital. Me identifiqué en la UCI. La recepción esperó un rato en el pasillo, y entonces se abrieron las puertas automáticas. Apareció un hombre con bata blanca, presumiblemente un médico. En cuanto me vio, bajó la mirada al suelo. Hicimos lo mejor que pudimos, pero, lo lamento, estaba sin palabras. Abrumado por la conmoción, me quedé allí en el lugar. Esta mañana había despedido a George cuando se iba a trabajar. Como siempre, mantenga su agenda abierta para nuestro aniversario el próximo mes. Seguro. ¿El restaurante de siempre? Tengo una sorpresa planeada para este año. Es el mismo restaurante. Aunque nunca imaginé que una conversación tan mundana sería la última. Sentí como si mi campo de visión de repente se volviera completamente gris. ¿Soy el único que queda vivo y me pregunto si esto tiene algún significado? Mientras reflexionaba sobre pensamientos siniestros en el fondo de mi mente, decidí contactar a todos de todos modos. Josué, Isen y Susan, e informarles que George ha fallecido. Dejé un mensaje de voz y también envié un mensaje. Esa noche recibí una llamada de Joshua. En medio de música alegre y charlas de fondo, parecía como si estuviera cenando en un restaurante. Joshua, tu padre sí. Mi voz tembló mientras hablaba. Y Joshua respondió con una media risa. El funeral y esas cosas. Te lo dejo a ti, mamá. Alguien que nos echó así. Ni siquiera quiero ver su cara. Sí, nos estamos divirtiendo aquí, así que no nos molestes. Oh, querido. George realmente se volvió impopular, ¿no? Podía escuchar a Susan reírse de fondo. Solo diles que los familiares estuvieron ausentes por motivos de trabajo. Saludalos de nuestra parte. Espera solo un minuto. Me quedé en estado de shock por un momento, sosteniendo el teléfono. ¿Son estas personas realmente la hermana y los hijos de George? Lleno de vacío, supe que tenía que proceder con los arreglos del funeral. Me comuniqué con los familiares de George y con la funeraria que siempre usamos y organicé un funeral familiar. La repentina despedida me pareció irreal y no pude derramar una lágrima durante el funeral. Sin embargo, a medida que se reanudó la vida normal, la realidad de perder a George me golpeó repetidamente mientras preparaba la cena y me disponía a grabar un drama televisivo que solíamos ver juntos. Haciendo café. Sin darme cuenta me preparo para 2 o empiezo a hablar con él. Y luego me di cuenta de que George ya no estaba allí y no pude evitar las lágrimas. Una semana después de la muerte de George, estaba regando las flores del jardín cuando llegó el coche del cartero. Cogí el correo y entré. Entre el correo directo encontré un sobre dirigido a mí y quedé desconcertado al instante. La letra distintiva era inconfundiblemente la de George. Con una oleada de emoción, abrí el sobre.
y primero me explicó por qué estaba recibiendo esta carta. Le confié a un viejo amigo que publicara esto en caso de que falleciera. Luego, después de un sentido mensaje de agradecimiento por los años que pasamos juntos, hubo una frase que me llamó la atención. Por favor, lea esto sin que nuestros hijos se enteren. Mi corazón se hinchó mientras seguía leyendo la carta, sentí una calidez en mis ojos. Al darme cuenta de que George había visto lo mucho que me preocupaba por los niños, me sequé las lágrimas y tomé una decisión. Tuve que responder a los sentimientos de George, Susan, que había pisoteado a nuestra familia sin cuidado, y Joshua y Eason, que se negaron a asistir al funeral de su padre. Solo espera. No dejaré que esto termine así. Inmediatamente tomé medidas. La carta de George decía: hay un paquete para usted en una caja de seguridad en el banco cerca de la estación. Utilice la clave adjunta para recuperarlo. El resto te lo dejo a ti, Alicia. Usando la dirección en la carta, fui al banco y entré a la caja de seguridad al lado del cajero automático. Siguiendo las instrucciones, nerviosamente, inserté la tarjeta en la ranura. Después de entrar en el PIN, una parte cuadrada de la mesa se abrió, revelando la caja de seguridad que George había alquilado. Utilicé la llave para abrir la caja y comprobar su contenido. Efectivamente, todo lo que George mencionó en su carta estaba allí. Los metí en mi bolso y salí del banco. Más tarde invité a Susan, Joshua y Eason a mi casa. Quiero compartir la herencia de George con todos los que fueron importantes para él. Con esa excusa, los tres vinieron con entusiasmo. Sin duda, la palabra desvergonzados les encajaba perfectamente, saltándose el funeral pero queriendo la herencia. ¿Qué tan audaces podrían ser? Susan, que no podía esperar mientras yo preparaba el té, se sonrojó y empezó a hablar. Ese George tacaño y de bajos ingresos tenía una herencia. Susan, quizás tenía bienes ocultos porque era tacaño. Pensándolo bien, puede que ser tacaño no sea tan malo. Me pregunto si transfirió su herencia a alguna cuenta. De todos modos, estoy emocionado. Entonces Susan me sonrió. Hiciste lo correcto haciéndole saber a tu cuñada. Bueno, supongo. Mamá, deja de andarte con rodeos. La herencia de papá son joyas, tal vez lingotes de oro. Mientras los tres se movían inquietos, sonreí. Antes de eso, escuche esto. Coloqué una grabadora IC y el teléfono móvil de George sobre la mesa del comedor, lo que dejó perplejos a Joshua, Eason y Susan. ¿El celular de papá? ¿Y qué es esto? Una grabadora IC, a la derecha, de esas que se utilizan para investigar asuntos. Lo he visto en la televisión. Espera, ¿papá con esa cara tuvo una aventura? Joshua empezó a reírse crudamente, pero su rostro se puso rígido. Tan pronto como presioné el botón de reproducción en el teléfono, sonó la voz de Joshua. ¿Hablar con un amigo por teléfono? Sí. ¿Recuerdas a esa anciana que conociste en nuestra casa? Susan, su nombre es Joshua, hablaba en un tono obviamente alegre. Ella usa mucho maquillaje y se aferra a mí, llamándome Joshua. Querida, es asqueroso, pero te entregará dinero si la halagas. Sabes que los tontos y las ancianas son útiles. Frente a un Joshua congelado, el rostro de Susan se convirtió en una imagen de furia. Cuando detuve la reproducción, Susan preguntó con voz enojada, ¿qué fue eso, Joshua? No sé, un extraño, tal vez, o papá grabó esa voz en off. Joshua intentó hacerse el tonto y Susan le gritó. George era demasiado analfabeto tecnológico para hacer algo así. Oh, acabo de recordar algo que tengo que hacer. Me voy. Mientras Susan y Joshua discutían, Eason intentó escabullirse, así que le presenté rápidamente la segunda grabación. ¿Cuánto dinero recibiste de Susan? 2,000 pesos. Maldita sea, solo tengo 1,000. ¿Qué hiciste? Le regaló un ramo de rosas y un bolso de alta marca por su cumpleaños. Quizás le dé una marca falsa. Ella no puede notar la diferencia. Sí, tienes razón. Joshua e Ethan se rieron a carcajadas. Vive para que los hombres la colmen de regalos. Incluso a su edad, casi 60 años, todavía piensa que es joven. Cree en cada halago de los hombres que conoce en el bar y derrocha una fortuna en ellos. Ella es un blanco fácil, estúpido, de verdad. Las dos calumnias no tuvieron límites. El pelo rubio también es ridículo. Sueña con casarse con una joven estrella del pop coreano a pesar de la diferencia de edad. Incluso como broma. Eso es simplemente espeluznante. En medio de las risas de Joshua y Eason, la grabación se detuvo abruptamente. Eason, con una sonrisa forzada, murmuró a la defensiva, hombre, cuando grabó esto papá, y exponérselo a mamá después de que él se haya ido. Eso es simplemente malo. Sí, fingiendo ser un buen tipo, pero esos son en los que no puedes confiar. Incluso en ese momento seguían insultando a George, lo que me puso furioso. Cuando estaba a punto de hablar, Susan les gritó, ¿te atreves a burlarte de la gente? ¿Quién crees que te crió desde que eras niños? No te metas conmigo. Mira,
eso es lo que te molesta tanto, actuando siempre como si te lo debiéramos. Exactamente. ¿No te sientes vacío al decir eso? Las orejas de Susan se rieron de Joshua e Ethan y se pusieron rojas de ira. Ahora es tu turno, Susan. Tener un bar favorito al que ir. Eso es bastante lindo, ¿no? Mientras alcanzaba la grabadora y el rostro de Susan se tensó. Sin dudarlo, presioné reproducir primero. Música animada, vasos tintineando y un hombre y una mujer hablando. Entonces la voz aguda de Susan se superpuso. Así es. He tenido a mis sobrinos en la mira desde que eran pequeños, llenándoles la cabeza con todo tipo de tonterías sobre sus padres. Los niños son fáciles de manipular. Oh, Susan, eres tan inteligente. Elogiada por el hombre, Susan habló con orgullo. Estoy soltero. Necesito que me cuiden en mi vejez. Mira a mis sobrinos. Guapo, ¿verdad? Verdadero. Parecen modelos o estrellas del pop. Impresionado, el anfitrión se volvió más locuaz. Sueño con mis sobrinos alimentándome, llevándome a citas en parques de diversiones e incluso cambiándome los pañales en el futuro. Vaya, wow, ¿entrar en una instalación? De ninguna manera. Si solo me van a cuidar hombres guapos. No puedo esperar. Detuve la reproducción y miré a Susan. Con la mirada penetrante de Joshua y Ethan sobre ella, Susan se dio la vuelta. Así que tanto mi hermano como su esposa tenían pasatiempos desagradables y grababan esas cosas en secreto. Estabas deambulando tanto que escuché de mis familiares y sentí curiosidad. Después de todo, la pensión alimenticia de su exmarido debería haberse agotado después de 20 años, pero usted seguía desempleada. Así que contraté a un investigador privado para que investigara sus antecedentes. Expliqué, y esto es lo que quedó grabado. Susan, realmente eres todo un personaje. No, nada gracioso. Anciana espeluznante. ¿Qué piensas de nosotros? Mientras los soles se encogían y abrazaban, los ojos de Susan se entrecerraron con ira. Callarse la boca. De hecho, te adoraba. Gasté mi precioso tiempo y dinero. ¿Qué hay de malo en esperar algo a cambio? ¿Dinero gastado? Ah, ¿te refieres a esto? Extendí una libreta bancaria sobre la mesa, haciendo que los ojos de Joshua e Ethan brillaran. Oh, esta es finalmente la herencia. Especie de... Hice un comentario sugerente y miré a Susan, que esta vez sudaba fríamente. Su rostro traicionaba el deseo de huir a la primera oportunidad, sus ojos moviéndose alrededor como si buscaran un escape. Me dirigí a Joshua y Ethan. ¿Recuerdas lo que te dije antes? George había cortado los lazos con su padre antes de casarnos. Sí, lo recuerdo. Josué asintió. Nuestro abuelo, el padre de nuestro padre, no trabajaba en serio a pesar de ser rico, dependía de la fortuna familiar y acumuló una enorme deuda. Sí, eso es correcto. La madre de George trabajó hasta la muerte para pagar esas deudas. ¿Verdad, Susana? Sí, también corté los lazos con él, después de convertirme en adulto, aunque asistí a su funeral. Susan asintió. Luego, la herencia que George recibió de parientes ricos, la mantuvo en secreto y la depositó en una cuenta para ustedes tres. Nunca escuchamos sobre esto. Si había dinero, ¿por qué no nos lo dijo? Planeaba continuar con la herencia una vez que comenzaras a trabajar en serio. Pero antes de eso, alguien lo usó sin permiso. Joshua y Ethan se giraron simultáneamente para mirar a Susan. De ninguna manera. Sí, Susan había estado tomando la libreta y el sello de George sin permiso durante su vida y retirando dinero. Los dos, aprensivos, miraron la libreta y retrocedieron. 200,000 pesos reducidos a 10 pesos en un año. Oye, ¿en qué lo gastaste? Bueno, este tipo me convenció de que había una gran oportunidad de inversión. Pensé que podría duplicarlo y devolverlo. Lo tomé prestado, eso es todo. Susan se retorció mientras Joshua e Ethan explotaban de ira. No bromees. Se suponía que ese sería nuestro dinero. Solo $200,000 y estás armando un escándalo. Considerando el esfuerzo que puse en criarte, deberías dármelo gratis. Susan replicó desafiante, haciendo que Joshua e Ethan se erizaran de ira, con las venas estallando en sus frentes, listos para atacar. Pero eso no es todo, Susana. Suspiré, extendiendo las libretas bancarias de Joshua y Ethan sobre la mesa. Ambos empezaron a trabajar inmediatamente después de la secundaria, por lo que los fondos para la universidad no se tocaron. Iba a dártelo una vez que comenzaras a trabajar en serio, pero esto también fue alterado, al ver que solo quedan centavos en sus cuentas. Joshua se tiró del pelo con frustración e Ethan casi lloró. Maldita sea, mujer, lo que estás haciendo es criminal. Sí, te demandaremos. No seas tonto. Se llama robo familiar y no cuenta como delito cuando lo comete un familiar. Susan se cruzó de brazos y piernas, riéndose irritantemente. Lo devolveré algún día, quizás en la próxima vida. Oh, te pueden cobrar por ello. Por eso llamé a la policía antes. A mis palabras. Los ojos de Susan se abrieron en shock. En efecto, los familiares que viven juntos no pueden ser acusados de delitos. Por eso George te echó, planeando denunciarte. Atónita,
Susan me preguntó con incredulidad. ¿Traicionaste a la hermana de tu marido? Bueno, sí, eso fue lo que pasó. En realidad, increíble. Después de todo lo que he hecho por ti, qué desagradecido. ¿Quién es un desagradecido aquí? Grité en respuesta, silenciando la habitación. Miré directamente a Susan, desatando mi furia. Gracias a ti, nuestra familia es un desastre. Es irreparable. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Exagerando mucho? Susan se encogió de hombros. Nunca debí haber confiado en ti y haberte echado antes. Entonces Susan se volvió hacia Joshua e Ethan y extendió una sonrisa siniestra en su rostro. Yo quería ser mamá. Como no podía convertirme en uno, pensé en quitarte a tu madre también, por despecho. Joshua y Ethan parecían aterrorizados. ¿Estás bien? ¿En la cabeza? Aléjate de mí para siempre. Eso es un problema. Vine hoy para pedirte dinero prestado. Susan sonrió. Somos familia, entonces deberíamos ayudarnos unos a otros en momentos de necesidad, ¿verdad? Sí, claro, mamá. De repente, Joshua y Ethan, que habían estado furiosos hace unos momentos, sonrieron. En realidad también estaban arruinados. Me despidieron por responder en el trabajo, por tomarnos un pequeño descanso no programado. Son tan arrogantes. Ethan y Joshua se quejaron amargamente. Sentí que me dolía la cabeza. Que te despidan es lo que te mereces. ¿Por qué? Sí, nos echaron de nuestro apartamento. Joshua reveló casualmente. No pagué también el alquiler. Quédate aquí por un tiempo. Está bien, ¿verdad? Y cubrir nuestras deudas. Una vez estuvieron libres de deudas. Bueno, empecemos a trabajar. ¿En serio? ¿No puedes prestarnos unos $40,000? Estás trabajando después de todo. Ante su descarada petición, sentí una oleada de ira. No pierdas el tiempo. No tengo nada que prestar a los hijos desalmados que se saltaron el funeral de su padre. Me negué vehementemente, pero persistieron. Por favor, mamá, si sigues así, también te denunciaré a la policía. No vuelvas a poner un pie en esta casa. En ese momento, la sirena de un coche de policía se detuvo frente a la casa. Susan, presa del pánico, intentó escapar y se topó con el oficial de policía en la puerta principal y se la llevaron silenciosamente. Maldición. ¿Nos van a arrestar también? Salgamos de aquí por ahora. Joshua y Ethan me miraron, se mantuvieron firmes, dejaron de pedir dinero y se fueron. Joshua y Ethan, al darse cuenta de que el dinero y la asignación que Susan les había dado provenían de George y de sus propios ahorros, parecieron finalmente haber perdido todo afecto por Susan. No quiero terminar como ellos, dijeron, aparentemente decidiendo trabajar en serio. Pero su pereza no desapareció de la noche a la mañana y seguían llamándome alternativamente. Mamá, me presionan para que pague en el bar. ¿Me puedes prestar algo de dinero? Lo arruiné todo en las carreras de caballos. ¿Puedes prestarme unos 100,000 pesos? Me molesté tanto que bloqueé su información de contacto. Más tarde, intentaron pedir dinero a otros familiares, pero fueron rechazados y denunciados como desalmados por no asistir al funeral de su padre, lo que provocó un distanciamiento. Finalmente, perseguidos por cobradores de deudas por pedir prestado de fuentes turbias, Joshua y Ethan se despertaron y empezaron a trabajar en serio. Sin embargo, habían acumulado tantas deudas que se les prohibió la entrada a los clubes nocturnos y bares a los que ahora eran clientes habituales, y se les rechazó incluso en sus lugares favoritos para beber. Hemos perdido toda la diversión de sus vidas, se quejaron. Susan, al ser la primera infractora, pagó una multa y fue liberada rápidamente. Sin embargo, el incidente provocó que su novio la abandonara. Además, después de devolver el dinero malversado de las cuentas de George, Joshua y Ethan, acabó con una deuda enorme. Susan ahora trabaja desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, luciendo agotada. Lo que oculté a Susan y a mis hijos fue que George había dejado otro artículo en la caja fuerte, un gran collar de diamantes rosas, una prestigiosa reliquia heredada de su madre. Como menciona en su carta, estaba destinado a ser un regalo para nuestro 30 aniversario de bodas el próximo año. Temiendo que Susan o mis hijos pudieran encontrarlo y venderlo, George lo había guardado en la caja fuerte. Cuando lo tasaron, estaba valorado en $240,000. Para mi sorpresa, por supuesto, no lo vendería. Es un regalo preciado de George. Aunque anhelaba una familia cálida, las cosas no funcionaron con mis hijos y también perdí a mi marido. Pero el recuerdo de George sigue vivo en mi corazón. De ahora en adelante, quiero vivir fuerte y atesorar los recuerdos de George.